¿Supieron lo que le pasó a Sergei? Tengo miedo de lo que está pasando. ¿Hay algo nuevo en los cielos? Isha, cuidado. ¿Por qué no te vas y dejas de seguirme? Mísel. Uno de los cazas más potentes y letales jamás creados. Con 104 derribos confirmados y ninguna pérdida en combate, habiendo derribado incluso objetivos en órbita, esta es la increíble historia del mejor jet jamás creado por la humanidad. Esta es la historia del F-15 Águila. Pero para entender los factores y la doctrina que llevaron a la creación de esta bestia de los tres cielos, tenemos que regresar a la época turbulenta de la Segunda Guerra Mundial. Durante el conflicto, la acción blindada alemana, combinada con el uso de aeronaves para apoyar a las tropas invasoras en tierra, arrasó Europa de manera aterradora. Esa táctica alemana logró rápidamente superar a países considerados potencias militares como Polonia y Francia. Muchos países se dieron cuenta de que sus modelos anticuados de estrategia no resistirían un ataque similar a los que realizaron los alemanes. El Departamento de Guerra de los Estados Unidos lanzó, el 9 de abril de 1942, el Manual de Campo 3135, titulado La aviación en el apoyo de las fuerzas terrestres, que puso la aviación de persecución al servicio de los comandantes del ejército, de Pelosi. Los estadounidenses llamaban a la aviación de caza Pursuit, hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, cuando cambiaron la nomenclatura a Fighter. Siendo esta la razón de la designación, las aeronaves más antiguas comenzaban con la letra P, para después pasar a iniciarse con la letra F. Ese cambio parecía ser la respuesta perfecta para los desafíos de aquel entonces. Como había funcionado con los alemanes, debería funcionar con los aliados después de la entrada de los Estados Unidos en la guerra. Correcto, solo que no fue así. El primer uso de esa doctrina aérea con tropas estadounidenses fue en el norte de África, en el invierno de 1942. El uso de la aviación de caza para apoyar a las tropas y subordinada a los comandantes del ejército tuvo resultados por debajo de lo esperado. Fueron pocos los casos en que el apoyo aéreo realmente ayudó al avance para la conquista de territorio, y eso tampoco impidió que aeronaves alemanas siguieran atacando las puntas de lanza en tierra, así como tampoco atacó con efectividad puntos clave enemigos como aeródromos y centros logísticos. Así, en enero de 1943, se adoptó un nuevo concepto de poder aéreo derivado de las experiencias del octavo ejército británico en el desierto. La nueva doctrina fue publicada en el Manual de Campo 120, el comando y empleo del poder aéreo. La nueva doctrina, que se utilizó hasta el final de la guerra, mostraba que los poderes aéreo y terrestre eran fuerzas iguales e interdependientes. Y ninguna debería ser meramente además de eso. Ese documento explicaba que obtener la superioridad aérea era el primer requisito para el éxito en cualquier operación terrestre.
y que la importancia de esa superioridad era tal que estaba por encima de las misiones de interdicción y ataque a tierra. Esto se puede observar en el ataque estratégico a los aeródromos del eje, redes de suministro y comunicaciones que tuvieron un gran éxito. Un ejemplo claro de esto ocurrió en julio de 1943, cuando mucho antes de poner un pie en Sicilia, los aliados ya habían devastado las posiciones estratégicas de las fuerzas alemanas e italianas en la isla, que, aun contando con muchas aeronaves, fueron ineficaces para contener el avance enemigo. La Segunda Guerra también rompió otro concepto relacionado con el uso de aeronaves en combate. Al entrar en el conflicto, el enfoque de Estados Unidos estaba en el uso de grandes bombarderos para lograr la destrucción de objetivos estratégicos enemigos, considerando que volarían más alto y más rápido que cualquier caza. Pero la batalla de Inglaterra había demostrado que el uso efectivo de grupos de cazas podía negar totalmente el uso del cielo a los bombarderos medianos alemanes. Incluso con los datos británicos sobre el uso de cazas contra bombarderos, los estadounidenses decidieron, aún así, seguir apostando por su estrategia de bombardeo en Europa partiendo de territorio inglés en ataques diurnos, lo que también había sido señalado por los ingleses como algo extremadamente peligroso. Uno de los factores que influyó en la elección estadounidense también fue el hecho de que las aeronaves de escolta disponibles aún no tenían el alcance suficiente para acompañar a los bombarderos durante toda su ruta. Con la falta de escolta, el mal tiempo en el teatro de operaciones y el número aún reducido de aeronaves en 1943, los bombardeos estadounidenses a localidades como Schweinfurt, Regensburg y Kiel resultaron en pérdidas catastróficas para la fuerza de bombarderos, que llegaron a una tasa de 50% de pérdida de personal y equipo en algunos casos. Los defensores alemanes solo necesitaban esperar a que los bombarderos fueran triturados por las nubes de flak, para que después los cazas interceptores terminaran el trabajo. En octubre del mismo año, después de la ofensiva a Schweinfurt, las misiones de bombardeo sin escolta en Europa fueron suspendidas. Con la adaptación de los pesados P-47 con tanques externos, estas aeronaves podían proteger durante más tiempo a las formaciones de bombarderos en los ataques, dejando una ventana de tiempo menor en la que estarían desprotegidos. Pero el P-47, que era resistente al fuego enemigo y tenía un armamento considerable, no era lo suficientemente maniobrable para enfrentarse a cazas, como las versiones más tardías del Bayerische Flugzeugwerke 109 y del Focke-Wulf 190, que también tenían la ventaja de sobrevolar territorio aliado y contar con más tiempo en combate, ya que los P-47 todavía tenían que ahorrar suficiente combustible para regresar a sus bases a cientos de kilómetros de distancia. El cambio más significativo en la guerra aérea en Europa ocurrió con la llegada de los P-51 Mustang, que tenían el alcance y la agilidad necesarios para proteger las formaciones de bombarderos, y con la adopción de una nueva táctica de batalla. Ahora, con más aviones de caza disponibles, cerca de 2/3 del total de estos aviones quedaron responsables de realizar misiones de barrido en territorio enemigo, al estilo de perseguir y destruir objetivos de oportunidad. Así, pequeños grupos de cazas operaban de forma independiente sobre los cielos del eje, buscando cazas enemigos en tierra o regresando de sus misiones en los momentos de mayor fragilidad. La campaña aérea de febrero a mayo de 1944 vio a los aliados conquistar la superioridad aérea en Europa de manera eficiente, destruyendo cualquier posibilidad de que sus enemigos se defendieran antes de que llegaran a los bombarderos, ya sea porque fueron destruidos en tierra o porque se quedaron sin suministros. La Luftwaffe dejó de ser una amenaza. El dominio aéreo de los aliados fue tan intenso que el general Dwight Eisenhower, en su informe previo a la invasión del día D, les dijo a los hombres: si ven cazas sobre ustedes, no se preocupen, son nuestros. Las lecciones aprendidas en la Segunda Guerra Mundial serían puestas a prueba en el próximo conflicto que sacudió al mundo, la Guerra de Corea. En 1945, la península coreana, que hasta entonces estaba bajo ocupación japonesa, fue dividida en dos áreas de influencia.
con el norte bajo control soviético y el sur bajo dominio de los aliados. El 25 de junio de 1950, Corea del Norte, comandada por Kim Il-sung y recibiendo apoyo soviético y chino, cruzó su frontera e inició la invasión de Corea del Sur. Explorando únicamente la guerra aérea que se desarrolló, la primera fase del conflicto vio el esfuerzo estadounidense dominar los cielos. La Fuerza Aérea de Corea del Norte contaba con cerca de 130 aeronaves, en su mayoría antiguos modelos de la Segunda Guerra Mundial, como el Ilyushin 10 y el Yak-9P. Las aeronaves estadounidenses más modernas, ya contando con los primeros jets de combate, establecieron una relativa seguridad para las incursiones aéreas, exactamente como lo dictaba su doctrina. Pero fue al final de la primera fase de la guerra aérea cuando los estadounidenses sufrieron un revés. Llegó al teatro de operaciones el caza soviético Mikhail Gurievich Mikoyan Gurievich, 15, mucho más ágil y capaz que los F-80 y F-80 y 4 Thunderjet estadounidenses. Como los cazas norcoreanos operaban desde territorio chino, no era posible lanzar ataques contra ellos en tierra gracias a las restricciones políticas. El enfoque fue que entonces pasó a ser la destrucción de cualquier pista de aterrizaje en Corea del Norte. Para dificultar la operación de los Mikoyan Gurievich 15 y también acelerar la entrada en servicio del F-80 y 6 Sabre, que iniciaría entonces la rivalidad de décadas entre esta aeronave y su oponente soviético en el sector noroeste de Corea del Norte, donde el río Yalu desemboca en el Mar Amarillo. Fue ahí donde el Mikoyan Gurievich 15 y el F-80 y 6 libraron sus batallas más feroces en lo que entonces se llamó Mikoyan Gurievich Ali, o corredor de los Mikoyan Gurievich. En el cielo de la región, los pilotos llevarían sus aeronaves al máximo, con muchas batallas siendo decididas por la garra y la suerte de cada uno. El intenso entrenamiento estadounidense, sin embargo, logró una pequeña ventaja con fuentes de la época, afirmando una tasa de varios derribos de Mikoyan Gurievich, 15 por cada F-86 perdido, pero con estudios recientes indicando que la tasa era más cercana a 1.8 Mikoyan Gurievich por cada Sabre perdido. Las intensas acciones de la aviación estadounidense, sumadas a diferentes tácticas desarrolladas, hicieron que Estados Unidos lograra restablecer la superioridad aérea esporádicamente hasta el final del conflicto. Con el fin de la Guerra de Corea, el presidente de los Estados Unidos, Dwight Eisenhower, adoptó una política de disuasión nuclear que quitaba el enfoque de la aviación estadounidense de los cazas tácticos y enfatizaba la capacidad de emplear armas nucleares en rápidas incursiones en territorio enemigo. Los cazas de la serie Century, como los F-100 y el famoso F-111 Aardvark, eran resultado de esa mentalidad, pudiendo ser armados con armamento nuclear y poseer alta velocidad, más enfocados en una planificación estratégica que táctica. Esta situación fue bien observada por el general Bruce Holloway en 1968, cuando notó que los planes para un nuevo caza eran continuamente modificados. Para proyectos de interceptores o cazabombarderos, la penetración en territorio era más importante que la maniobrabilidad. La capacidad de cargar más bombas era más importante que el armamento. El estado de alerta era más importante que la capacidad de realizar más misiones en poco tiempo. El caza táctico dejó de ser un sistema de superioridad aérea para convertirse en lo que llamábamos una aeronave de ataque. La experiencia en Corea terminó convenciendo a muchos oficiales de que los cazabombarderos serían tan eficaces como los cazas dedicados para realizar ambas funciones, olvidando la geografía singular y el momento político que se desarrolló en Corea. El enfoque ahora estaba en la manera más fácil de obtener la supremacía aérea, que era destruyendo los aeródromos enemigos y las estaciones de mando y control. Una prueba de esta visión fue el proyecto F-100, Proyecto Previsión, iniciado en 1963 por la Fuerza Aérea estadounidense, que tenía como misión establecer cuál sería el camino de las armas del futuro. El estudio logró, con éxito, prever el desarrollo del C-5 Galaxy y del bombardero B-1, pero sus conclusiones con respecto al uso de cazas fueron mucho más vagas.
limitándose a decir que las necesidades de cazas en los años 70, o sea, en la década siguiente, podrían ser atendidas con variantes especializadas y actualizadas de los cazas F-4 Phantom y F-111 Aardvark. El documento final también afirmaba que la superioridad aérea se lograría mediante el uso de aviones rápidos a grandes altitudes, que serían invulnerables a las defensas aéreas enemigas y podrían bombardear sus objetivos de manera segura. El 1 de julio de 1964, el mayor general Arturo Egan asumió el mando de la Dirección de Planes del Estado Mayor de la Fuerza Aérea. El general Egan inmediatamente se dio cuenta de que la mentalidad de la época entre los oficiales del Pentágono era que el combate aéreo y el uso de cañones en los cazas eran cosas obsoletas, ya que en ese momento se habían desarrollado misiles guiados que dominarían los combates aéreos de ahí en adelante. Algunos especialistas, incluso críticos, decían que la actuación de los cazas tácticos para la misión de superioridad aérea era obsoleta, afirmando que en ese momento los misiles antiaéreos eran tan avanzados que causarían enormes pérdidas de estas aeronaves en una guerra. Pero Egan no era un aviador común. Piloto de P-38 Lightning en la Segunda Guerra Mundial, él completó más de 45 misiones de combate y llegó a ser derribado a finales de 1944 por los alemanes. Egan estaba convencido de que, sin importar los nuevos desafíos, sería la aviación de caza la que establecería la superioridad aérea y permitiría el avance de las tropas en tierra. Desafortunadamente, los proyectos del F-4C y del F-111 acababan de ser aprobados para producción y no había manera de solicitar que se desarrollara otro caza para la Fuerza Aérea. En reuniones con figuras importantes del sector de defensa, Egan se enteró de que se había tomado la decisión de comprar una gran cantidad de aeronaves más simples para las fuerzas aéreas tácticas, que serían las unidades de caza. Esa decisión fue tomada por los especialistas del equipo del secretario de Defensa, Roberto McNamara. Observando los tres tipos de misiones tácticas: superioridad aérea, apoyo aéreo cercano e interdicción aérea, y la relación entre sus capacidades y las fuerzas que se enfrentaban en tierra, el general Egan y sus oficiales no se oponían a la idea de aeronaves de bajo costo, sino al concepto de no poner la superioridad aérea como prioridad, ya que sin ella no era posible realizar las otras misiones tácticas con una alta tasa de éxito. En su opinión, Estados Unidos debería adquirir los mejores cazas del mundo para llevar a cabo esas misiones. Frustrado con el enfoque elegido por el secretario de Defensa, Egan pensó otra vez en demostrar su visión. En 1964 reunió un comité formado por varios antiguos ases como Francis Gabrowski y Harrison Fenn, y también por otros pilotos experimentados, para entonces hacer un informe sobre las capacidades tácticas de la Fuerza Aérea. La esperanza del general era conseguir suficiente apoyo para comenzar el desarrollo del cañón externo para el F-4C, luego proceder al desarrollo de un nuevo programa de caza para superioridad aérea. La conclusión del grupo de estudios fue que Estados Unidos necesitaba urgentemente un nuevo caza que fuera capaz de superar a aquellos que la Unión Soviética operaba actualmente. Sabiendo que la Fuerza Aérea era muy sensible a cualquier crítica al proyecto del F-111, el comité de Egan simplemente recomendó el inicio de estudios para un nuevo proyecto de caza. El secretario de Defensa recibió los estudios, pero no llegó a tomar otras medidas al respecto, aunque Egan no hubiera conseguido el apoyo del secretario de Defensa. Logró convencer a otros oficiales como el general John McConnell, quien se convirtió en jefe de personal en febrero de 1965. Y sería en ese año cuando emitiría otra opinión, esta vez después del inicio de los combates aéreos en Vietnam del Norte. Mostrando la necesidad de obtener y mantener la superioridad aérea, Egan no estaría solo en esa lucha. Charles Myers, piloto naval y de pruebas con mucha experiencia, ahora también defendía la necesidad de enfocarse en la superioridad aérea, mientras volaba al servicio de Lockheed para intentar vender los nuevos cazas F-60 y 4 Starfighter a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos entre 1963 y 1964.
Myers habló con varios oficiales de la Marina y de la Fuerza Aérea. Al notar factores ignorados, Myers descubrió que la mayoría de los combates aéreos ocurrían entre el nivel del mar y 10.000 metros, a velocidades de hasta 1.6 veces la del sonido. Los misiles RR tenían muchas limitaciones. Un caso que lo marcó fue el de un piloto de F-4. Se acercó mucho a su objetivo para identificarlo, pero tuvo que volver a alejarse para poder disparar su misil AIM-7 Sparrow, que tenía una distancia mínima para poder armarse y detectar el objetivo. Charles también se dio cuenta de que el F-104 no era el ideal para ese entorno, y siguió siendo un defensor de la superioridad aérea como el principal enfoque de la Fuerza Aérea. La Secretaría de Defensa solo volvería a tener más interés en nuevos cazas. Cuando quedó claro que las aeronaves empleadas para el apoyo aéreo cercano a las tropas de Vietnam del Sur no solo estaban obsoletas, sino que también eran peligrosas. En marzo y abril de 1964, dos T-28 Trojan sufrieron accidentes durante ataques con bombas, ya que sus alas simplemente se desintegraron en vuelo. Además, se encontraron fallas estructurales graves en las alas de los B-26, usados para la misma misión. Entonces se asignaron recursos para la modernización y adaptación de las aeronaves de ataque y reconocimiento, junto con la orden del secretario McNamara para el diseño de un nuevo caza, pero que estuviera optimizado para el apoyo cercano y fuera útil en ataques a tierra. Donde se suponía que ya existía superioridad aérea en Vietnam, los oficiales de la Fuerza Aérea quedaron asombrados con esa solicitud, ya que simplemente debían suponer que algo tan importante como la superioridad aérea en el campo de batalla ya estuviera presente. Se emitió una respuesta al secretario explicando que primero debían estudiar el impacto en los otros vectores aéreos antes de encargar otro caza más. Simultáneamente, otro estudio llamado Opciones de Fuerza para Tácticas Aéreas criticaba el hecho de que la Fuerza Aérea dependiera de vectores de alto rendimiento para proveer mayor flexibilidad al menor costo. Aeronaves como el F-111 eran demasiado caras para ser arriesgadas en combates no nucleares, y el estudio proponía el uso de aeronaves más ligeras y especializadas. Utilizando cálculos y modelos computarizados, se investigaron versiones simplificadas de los A1E, F4, A6 y F104, todas siendo rechazadas después del análisis. También se hizo la recomendación de que la Fuerza Aérea adquiriera una mezcla de aeronaves más caras y avanzadas con otras más simples y baratas, siendo esa la manera más probable de mantener la fuerza a nivel táctico con menos gasto. Las opciones más baratas elegidas fueron el F-5 Tiger y el Acid Corsair, mientras que el F-5 era más ligero y excelente en el combate aéreo. El A-7 tenía una mayor capacidad para transportar armamento. Esta disputa entre el F-5 y el A-7 dividió a los oficiales de la Fuerza Aérea, cada uno con puntos válidos para defender su opción. Mientras esperaba más informes y una posición más clara de sus oficiales sobre cada aeronave disponible, la Secretaría de la Fuerza Aérea decidió que tomaría más tiempo para la decisión final. Así, también podría analizar otra propuesta que había surgido de un caza experimental de costo medio, el FX. En abril de 1965, la Fuerza Aérea tomó la decisión supuestamente final, con la adquisición del F-5 Tiger, pero en una versión diferente de la que estaba disponible inicialmente para exportación. Además, también se dio luz verde para el desarrollo del programa FX. Los requisitos iniciales del proyecto serían de entre 1 y 2 millones de dólares por unidad, con una producción de 800 a 1000 unidades de la aeronave. El caza debía poseer capacidades de combate aire-aire superiores, ser capaz de operar en cualquier clima y tener asistencia visual para ataques a tierra. También debía ser monoplaza, bimotor y destacar en maniobrabilidad, no en velocidad. Su inicio de operación previsto. Estaba prevista para 1977. Sería más fácil conseguir estudios para el FX si fuera reclasificado como una aeronave multifunción, en inglés multi-role,
ya que eso atraería más fondos para el programa, ofreciéndose también con la capacidad de ataque a tierra. ¿Cómo quería el secretario McNamara? Que si simplemente se vendiera como un caza para el combate aéreo puro. Los responsables del proyecto, el general James Ferguson y el general Jack Catton, decidieron camuflar el FX como multifunción, y cada vez mostraban las previsiones de capacidades de ataque a tierra antes que las capacidades aire-aire. Casi al mismo tiempo, las decisiones previas que la Fuerza Aérea había tomado para ignorar la superioridad aérea empezaron a cobrar un precio muy alto. En abril de 1965, 2 modernos F-105 fueron derribados en Thanh Hoa, Vietnam del Norte, por 2 cazas Mikoyan-Gurevich, 15 soviéticos, considerados en ese momento completamente obsoletos. Para remediar la situación, los estadounidenses empezaron a enviar cazas F-4C para cubrir a los F-105 que realizaban los bombardeos. Este episodio reavivó el interés en un caza de superioridad aérea, poniendo aún más urgencia en el proyecto. El cambio de comandantes del Comando Aéreo Táctico en agosto de 1965 también trajo cambios en los requisitos del programa FX. El general Gabriel Dissosway, que acababa de asumir el cargo, reforzó la solicitud de una aeronave capaz de superar al enemigo en el aire, desafiando la noción de que solo una aeronave multipropósito lograría captar la atención del secretario de Defensa y del Congreso. Además, el límite de peso de la aeronave se aumentaría en 2.200 kilos, llegando a casi 16 toneladas. El avión debería recibir un radar similar al de los F-4 Phantom y debería estar armado con misiles guiados por infrarrojo y por radar. Una vez más, el enfoque debía estar en la maniobrabilidad, ya que la velocidad máxima requerida se redujo de Mach 3 a Mach 2.5, lo que representó un ahorro de cerca del 40% en el costo proyectado para cada ejemplar. El 8 de diciembre de 1965, la Fuerza Aérea emitió una solicitud de propuestas para 13 fabricantes de aeronaves para la primera fase del proyecto FX. 8 empresas respondieron, siendo Boeing, Lockheed y North American seleccionadas el 18 de marzo de 1966. Para avanzar en el proyecto, Grumman participaría en la fase de estudios, aunque no fuera financiada por el gobierno. Teniendo en cuenta 5 variables para el diseño del caza: la aviónica, la maniobrabilidad, la carga útil, el alcance de combate y la velocidad, se propusieron más de 500 diseños con un proyecto específico elegido en julio de 1966. El objetivo en esta fase, llamada fase de formulación de concepto, era desarrollar una aeronave que tuviera un rendimiento superior al de las aeronaves soviéticas, que tenían ventajas en la maniobrabilidad, manteniendo la ya conocida ventaja estadounidense en el combate a larga distancia. Se optó entonces por adoptar el sistema de aviónica similar al sistema Mark II del F-111. Además, como la aeronave sería multimisión, usarían un sistema de alas de geometría variable, con un cañón M6, uno de 20 milímetros, con 100 cartuchos, 4 misiles montados en el fuselaje y una capacidad para transportar hasta 8 bombas Mark 82 u otras cargas de peso similar. A principios de 1967, con el avance de las investigaciones, se creó un proyecto del FX, con 18 toneladas de peso, velocidad máxima entre Mach 2.3 a 2.5 y cambios en la relación peso-potencia. La fase de formulación continuó hasta el verano de 1967, cuando ahora se establecería el costo final y el periodo de desarrollo de la aeronave. La Fuerza Aérea estadounidense había notado que los soviéticos empezaron a aumentar el alcance y la capacidad de carga de sus nuevas aeronaves. En Corea y en Vietnam, los pilotos estadounidenses habían conseguido una ventaja gracias a su entrenamiento superior y a la aviónica más avanzada que la de sus oponentes. Pero en un contexto de guerra en Europa, la historia sería diferente. Los pilotos soviéticos también tenían un entrenamiento intenso, y los sistemas a bordo de las aeronaves rusas mejoraban día a día.
Siendo así, las ventajas estadounidenses podrían desaparecer pronto. 2 años antes, la Marina y la Fuerza Aérea habían llegado a un consenso sobre el programa TFX, el que dio origen al F-111. La aeronave no satisfacía las necesidades específicas de ninguna de las fuerzas. El F-111 fue creado bajo la antigua idea de una aeronave para interceptar rápidamente bombarderos enemigos. Además, había sido diseñado de una manera que tuviera las características que agradaran a ambas fuerzas que lo utilizarían. Siendo así, la Fuerza Aérea y la Marina iniciaron la búsqueda de forma separada de nuevos cazas multimisión, ya sea en el formato del programa FX de la Fuerza Aérea o en el BFAX de la Marina. Lo que estaba pasando era que la Fuerza Aérea estaba desarrollando lentamente su caza, pensando en los desafíos del compartir piezas, la misión final de la aeronave y otros factores. Mientras que la Marina se apresuraba para crear proyectos que atendieran muy bien a sus propias necesidades. En febrero de 1968 se lanzó una actualización del documento de 3 años antes, que citaba nuevas amenazas para los Estados Unidos. Una de ellas era el Mikoyan Gurievich 21, que demostró ser un caza muy capaz en Vietnam y se había vuelto extremadamente común entre todos los países alineados con el bloque comunista. La otra nueva amenaza, hasta entonces poco conocida, sirvió como una terrible advertencia para los Estados Unidos. Durante el espectáculo aéreo de Moscú, en julio de 1967, la Unión Soviética demostró por primera vez una nueva aeronave. Inicialmente, los estadounidenses pensaron que su designación sería Mikoyan Gurievich 23, y muchos documentos de la época la llamaban así. Pero en realidad, lo que estaban presenciando era algo mucho más aterrador, que se conoció como Mikoyan Gurievich 25 Foxbat, con una velocidad máxima de 3.470 km por hora. Construida con materiales ligeros y de alta complejidad, esta aeronave parecía ser extremadamente ágil por el tamaño de sus alas. La idea de una máquina con esa velocidad y capacidad de maniobra fue uno de los motivos por los que la Fuerza Aérea se posicionó de manera firme en los nuevos proyectos. Años después, al tener acceso a un Mikoyan Gurievich 25 Foxbat que desertó en territorio japonés, los estadounidenses entendieron que las grandes alas del Foxbat en realidad eran necesarias debido a su enorme peso total, y que la aeronave no era maniobrable y que los motores tenían apenas unas pocas centenas de horas de vida útil antes de necesitar ser completamente reemplazados. Un farol soviético terminó obligando a los estadounidenses a reinventarse y ayudó en la creación de la aeronave de superioridad aérea más capaz del mundo. Así, ante el Congreso estadounidense, el general McConnell, jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea, dijo: fue difícil satisfacer a todas las personas que necesitaban ser escuchadas sobre en qué se convertiría el FX. Incluso dentro de la Fuerza Aérea fue difícil. Muchos en la Fuerza Aérea querían que el FX fuera un avión del tipo del F-4. Finalmente decidimos, y espero que nadie aún esté en desacuerdo, que esta aeronave será un caza de superioridad aérea. Cuando le preguntaron si el avión podría ser usado para apoyo aéreo cercano, el general dijo: solo si es por encima de mi cadáver. La Marina ahora abandonaba el programa UMBI FX que producía el F-111B. Le pedía a Grumman Aircraft un nuevo avión, que fuera un caza más competitivo con lo que la Fuerza Aérea estaba desarrollando, resultando en el F-14 que, según la Marina, era aún más capaz que el FX, pudiendo aterrizar tanto en aeródromos como en portaaviones, y la competencia continuó, con la Fuerza Aérea siendo desafiada a hacer algo aún mejor con el FX, esta vez descartando completamente cualquier misión secundaria y enfocándose estrictamente en el mejor diseño posible para la superioridad aérea. El proyecto también debía tener la capacidad de emplear los misiles guiados por Radar Sparrow para derribar el avión soviético Mikoyan Gurievich 25 Foxbat, que era más veloz y capaz. En mayo de 1968 se dio la orden de que el 1 de enero del año siguiente fuera la fecha de implementación del contrato. Ahora, el programa FX sería reforzado con toda la mano de obra necesaria, así como con los recursos disponibles para cumplir la misión. En agosto, la Fuerza Aérea especificó que mantendría la aeronave con solo un tripulante,
pero que habría una versión de entrenamiento con 2 asientos para capacitación y adaptación operativa. Los números de compra también fueron revisados a 635 unidades del FX, que después serían modificados nuevamente a 520 aeronaves. En septiembre, la Fuerza Aérea avanzó a la fase de definición de contrato, en la que 4 empresas respondieron con interés en particular, siendo estas Fairchild Hiller, General Dynamics, McDonnell Douglas y North American. Entre noviembre y diciembre, la División de Sistemas Aeronáuticos comenzó a evaluar todas las propuestas. Solo General Dynamics no pasó esa fase, mientras que todas las demás recibieron recursos para presentar conceptos técnicos que incluirían el costo de cada aeronave y un cronograma de desarrollo del nuevo caza hasta junio de 1969. Todavía en 1967, la Fuerza Aérea creó una oficina especial de proyectos para seguir el progreso del FX, que desarrollaba el nuevo caza, y el proyecto AX, que supervisaba lo que se convertiría en el A-10 Warthog pronto. Estos proyectos se separarían definitivamente con los cambios de política de la Fuerza Aérea, y esa oficina se convertiría en la oficina del programa F-15. El 1 de julio de 1969. Los 3 competidores, Fairchild Hiller, McDonnell Douglas y North American, presentaron sus propuestas y costos proyectados. Después de innumerables contratiempos relacionados con recortes de costos y análisis que involucraron más de 80 elementos, cada uno evaluado individualmente por equipos especializados, la respuesta final se entregaría en diciembre de 1969. La elegida para construir el nuevo caza F-15 fue McDonnell Douglas, que diseñó el desarrollo junto con el proyecto y la fabricación de 20 ejemplares de la aeronave. Con un costo de $1.1 mil millones, el equivalente a $8.5 mil millones en valores actuales. En ese momento, el gerente general del proyecto del F-15, de McDonnell Douglas, estimó que ya habían gastado cerca de 2.5 millones de horas de trabajo para conseguir el contrato de la aeronave. El equipo, que varió entre 200 y 1,000 personas, trabajó durante 2 años examinando más de 100 alternativas para el F-15, con miles de variaciones estudiadas antes de presentar su proyecto. Un dato interesante es que durante la mayor parte del desarrollo del F-15, el proyecto fue duramente criticado tanto por el Congreso como por los medios de comunicación. Uno de los puntos más polémicos era el hecho de que la Fuerza Aérea no publicaba los requisitos para la selección de quién iba a construir la aeronave. Según los responsables del proyecto, la liberación de esa información representaría un riesgo para la confidencialidad de los negocios entre las empresas. E incluso después de la selección de McDonnell, solo se emitieron datos dispersos al Congreso y a los medios. La McDonnell Douglas, responsable de construir el fuselaje, iba a ayudar en la elección de los ganadores de la competencia por el radar del F-15. El radar debía tener la capacidad de detectar enemigos a largas distancias y también de rastrear objetos pequeños y rápidos, desde grandes altitudes hasta el nivel de la copa de los árboles. Con el sistema, los datos recolectados se enviaban a una computadora central que lanzaba los misiles de la forma más eficaz contra los enemigos. En combates cercanos, el radar debía detectar, identificar y rastrear los objetivos automáticamente y mostrar en el heads-up display la información necesaria para el disparo, sin que fuera necesaria ninguna acción por parte del piloto. Utilizando una aeronave RB-66 adaptada y después de más de 100 pruebas de vuelo, Hughes Aircraft ganó el contrato para la producción del radar ANAPG-63. Para el armamento, el F-15 iba a emplear misiles y un cañón interno. El requisito de un cañón resultó de las experiencias de veteranos en Vietnam y también de los recientes éxitos de los pilotos israelíes en el uso de este tipo de armamento en la Guerra de los 6 días. El primer arma elegida fue el cañón Gauss-7, producido por Philco, pero como este demostró problemas de desarrollo, fue reemplazado por el M61 Vulcan de 20 milímetros. También hubo una búsqueda de misiles de corto alcance, pero, con el aumento de los costos del proyecto,
se eligió una versión más moderna del misil Sidewinder. Con el desarrollo del proyecto F-15, empezaron a surgir rumores de una supuesta inferioridad de la aeronave en relación con el Mikoyan Gurevich 25 Foxbat. Fuentes de la industria que años después se demostraron muy equivocadas decían que la nueva aeronave no sería capaz de ganar en un combate contra el Mikoyan Gurevich 25 y que el programa FX debería ser cancelado. El equipo del programa logró demostrar al Congreso estadounidense que las capacidades de maniobra del F-15 eran insuperables por cualquier caza soviético, utilizando los datos disponibles. Además, el Mikoyan Gurevich 25 Foxbat era un interceptor con capacidades mucho más modestas de lo que se pensaba en esa época. El debate también llegó a la comparación del F-15 con el proyecto de la Marina, el F-14. Al final, ¿cuál de los dos sería el mejor? Ante los congresistas, obviamente, cada oficial defendió el proyecto que su fuerza producía. El F-14 contaba con armas de largo alcance como el AWG-9 Phoenix y también podría desempeñar varias funciones, mientras que el F-15 estaba totalmente enfocado en el combate aéreo. Cada aeronave se destacaba en las misiones para las que fue diseñada. En un combate entre las dos, generalmente lo que definía el resultado era la experiencia de los pilotos. Entre las organizaciones que ayudaron en el proceso de perfeccionamiento y creación del F-15 estaba la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio. Utilizando su experiencia y laboratorios avanzados, los ingenieros de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio descubrieron que el diseño inicial del F-15 presentaba una resistencia exagerada cuando volaba a velocidades subsónicas. Los diseñadores resolvieron el problema eliminando las aletas ventrales y aumentando la aleta vertical. El radomo de la aeronave fue hecho de manera más simétrica para aumentar aún más el rendimiento del radar. Se hicieron cambios estructurales para aumentar la estabilidad direccional. Estos y cientos de otros detalles se hicieron para que el proyecto final tuviera el mejor desempeño posible. Y fue el 26 de junio de 1972. El primer F-15 Eagle salió de la fábrica de McDonnell Douglas en San Luis. La imponente aeronave, con sus 19 metros de longitud, 13 metros de envergadura y 5 metros y medio de altura, fue presentada en una ceremonia. Pintado con un tono de cian que se hizo conocido como azul de superioridad aérea, el F-15A, la primera versión de la aeronave, tenía 12 toneladas de peso en vacío y 25.4 toneladas de peso máximo de despegue. Tenía dos motores Pratt y Whitney F100PW100 con postcombustión, cada uno generando unas 25,000 libras de empuje. Esa tremenda fuerza podía llevar al F-15 a velocidades de Mach 2.5 en altas altitudes y Mach 1.2 al nivel del mar. El primer vuelo de la aeronave ocurrió el 27 de junio del mismo año, marcando el primer vuelo de una aeronave estadounidense de combate dedicada a la superioridad aérea en más de 20 años. Ya que la última de este tipo había sido el F-86 Sabre, lo que siguió fue un riguroso programa de pruebas de vuelo que también contó con el apoyo de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio. La institución recibió modelos a escala del F-15 pilotados remotamente, que luego eran lanzados a grandes altitudes por aeronaves B-52. Este método permitió registrar valiosos datos para ser utilizados en los modelos reales. Cerca de 380 unidades del F-15A fueron producidas hasta 1979 y, en el mismo periodo, también se construyeron 61 unidades de la versión B-Place para entrenamiento. A partir de 1979 también se produjo la versión C, con nuevos motores F100P220, un nuevo radar ANAPG-70 que después fue actualizado nuevamente al ANAPG-63. El F-15D, por su parte, sería la versión B-Place del modelo C. El F-15 fue exportado a 6 países, siendo estos Israel, Japón, Singapur, Qatar, Arabia Saudita y Corea del Sur. El número reducido de clientes extranjeros se debía a las restricciones de venta de este tipo de armamento avanzado a los aliados de Estados Unidos. Las versiones operadas por Japón serían producidas allá y recibirían la designación JOTA, ya que cuentan con 2 procesos de modernización.
Qatar opera la versión F-15 Qatar, mientras que Corea del Sur opera la variante K apodada Slam Eagle. Israel, por su parte, usa la variante Ram o Trueno, designada F-15 Primero. La Fuerza Aérea de Singapur opera el F-15 SG y Arabia Saudita opera la versión modernizada F-15 SA. Algunas variantes destacadas del F-15 sin ser las vendidas a las naciones amigas. También incluyen el F-15N, que fue la versión navalizada adaptada para operaciones en portaaviones, ofrecida a la Marina en la década de los 70, y el F-15E Strike Eagle variante adaptada para 2 asientos multimisión, con enfoque en ataque a tierra, con cerca de 400 unidades producidas desde la década de los 80. Una de las más recientes, presentada en 2009, es la F-15 Silent Eagle, un modelo con menor firma de radar, con tanques de combustible extra junto al fuselaje y con modificaciones en el ángulo de los estabilizadores verticales. El F-15 se haría famoso no por sus adaptaciones a lo largo de las décadas, sino por su desempeño en combate. El primer derribo del F-15 ocurrió en los cielos del Líbano durante el ataque israelí al país, en 1979. A las 11:07 de la mañana del 27 de junio de 1979. Estaciones de inteligencia israelíes emitieron un comunicado avisando que radares sirios habían detectado aeronaves de ataque de Israel volando a lo largo de la costa. 3 formaciones de cazas Mikoyan Gurievich 21 fueron enviadas para atacar a las formaciones israelíes, pero estas lograron escapar. Inicialmente a los Mikoyan Gurievich sirios se les ordenó regresar, pero pronto detectaron otros jets israelíes en la zona y fueron a investigar la región de contacto de radar. Por acción de guerra electrónica, las tropas israelíes interrumpieron la comunicación entre las estaciones en tierra y los pilotos de los Mikoyan Gurievich. Por esa razón, los pilotos no fueron avisados por las posiciones en tierra de que habían avistado F-15 israelíes volando a baja altitud en dirección a la formación siria. Al mando de la formación de aeronaves israelíes estaba Bennett Zinker, comandante del escuadrón cola doble, seguido por Moshe Melnik, comandante de la escuela de vuelo de entrenamiento de caza, quien actuaba como su escolta. Ambos fijaron un Mikoyan Gurievich, 21 cada uno con sus radares, y dispararon 2 AIM-7 Sparrow que fallaron sus objetivos. Como la alternativa de enfrentamiento más allá del horizonte había fallado, era hora del combate cercano. Melnik fue el primero en avistar visualmente a los Mikoyan Gurievich colocándose justo detrás de ellos. En un momento de tensión disparó un Python 3, un misil antiaéreo. Siguiendo la trayectoria del misil, lo observó acercarse cada vez más al enemigo hasta que el arma hizo un impacto directo. El Mikoyan Gurievich terminó siendo partido en 2 mitades en el aire. A una velocidad vertiginosa, Melnik ya era un as de la era a reacción, con 5 derribos y medio pilotando un F-4 Phantom. Aún así, quedó tan impresionado con la escena que no vio a otro caza enemigo posicionándose a las 6 en punto de su aeronave. Por suerte, otro piloto israelí, Joel Feldschauf, logró fijar al caza enemigo en el radar y destruirlo con un AIM-7 Sparrow. La inauguración del F-15 en combate fue un éxito rotundo, demostrando que sus ventajas de maniobrabilidad y superioridad tecnológica eran más que suficientes para neutralizar a la mayoría de los jets soviéticos que se volvieron los más populares del mundo, como los Mikoyan Gurievich 21 y Mikoyan Gurievich 23. Pero las bajas del F-15 no se limitaron a objetivos en la atmósfera. Estados Unidos, desde la década de 1950, había iniciado el desarrollo de armas antisatélite. Tras décadas de aprendizaje en el ramo aeroespacial, se desarrolló el misil antisatélite misil aire-superficie 135. Este equipo fue diseñado para ser lanzado precisamente desde un caza F-15, que serviría como una especie de primera etapa de un cohete. Cargando el misil a grandes altitudes, a velocidades supersónicas, el caza debía entonces dispararlo, y este seguiría hacia su objetivo. La Unión Soviética podría detectar el lanzamiento de un misil y luego percatarse rápidamente de la relación de esto con la pérdida de un satélite.
Pero si el disparo fuera hecho por un F-15, sería difícil saber la razón de la pérdida del satélite, debido al inmenso número de aeronaves volando por el mundo. El armamento fue probado por primera vez el 13 de septiembre de 1985, cuando un F-15A, pilotado por Wilbert Doug Pearson, despegó llevando un misil aire-superficie 135. La aeronave, a una velocidad de 1,2 Mach, realizó una fuerte subida de 65 grados, con el cohete siendo lanzado automáticamente a 38,000 pies. El misil se desprendió del caza y siguió acelerando hacia el espacio, alcanzando velocidades hipersónicas de más de 24,000 kilómetros por hora. El misil no contenía ojivas y solo la energía cinética del tremendo impacto en el satélite Sol NP-78 pulverizó el equipo espacial. No fueron muchas las aeronaves que derribaron algo fuera de la Tierra. ¿Y qué opinas de que el F-15 haya demostrado gran capacidad ante la amenaza soviética? Haber dominado los cielos durante décadas y haber derribado un satélite aún no fue un argumento lo suficientemente fuerte para mostrar sus capacidades. ¿Y qué opinas entonces de que haya derribado un helicóptero? ¿Habrá sido en el aire con misiles, cañones o con una bomba, mientras el avión volaba a velocidades de más de 800 kilómetros por hora y un helicóptero a solo 100 kilómetros por hora? En el día de San Valentín de 1991, el entonces capitán de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, Ricardo Bennett, no estaba en casa con su esposa, sino en los cielos de Irak. En la Operación Tormenta del Desierto, Ricardo pilotaba la variante del F-15 especializada en ataque a tierra, el F-15E Strike Eagle. Aunque al final de la operación las variantes C y D de la aeronave lograron 32 derribos de aviones enemigos, los Strike Eagle también ayudaron en la victoria. Su objetivo en esa fase de la operación era detectar y destruir rápidamente los misiles Scud de Irak, junto con sus plataformas de lanzamiento. El misil Scud fue desarrollado por la Unión Soviética, un arma de precisión de largo alcance, con una ojiva capaz de causar gran daño a su objetivo. El armamento, con más de 11 metros de longitud, podía emplear ojivas químicas y explosivas. Y fue lo que más causó bajas en las fuerzas de coalición fuera de Irak y Kuwait. Aniquilar esas armas podría salvar la vida de muchas personas, ya que además de ser empleadas contra concentraciones militares, también eran lanzadas contra zonas civiles. Irak, además de tener un gran número de esos misiles, también disponía de versiones modernizadas y de origen nacional. Durante su patrulla en busca de ese equipo, el capitán Bennett y su oficial de sistema de armas, Dan Chu y Becky, fueron avisados de que una situación alarmante se desarrollaba en su sector. Un grupo de fuerzas especiales, los Boinas Verdes, realizaba el barrido en tierra, cuando un grupo de helicópteros iraquíes, compuesto en su mayoría por los Mi-24 Hind, abrió fuego contra sus posiciones. El Mi-24 Hind, conocido por el apodo de Carroza del Diablo, podía cargar una cantidad surrealista de armamento de todo tipo, desde misiles antiaéreos, cohetes, misiles antitanque guiados, ametralladoras, cañones, hasta bombas de media tonelada. Podía soportar grandes cantidades de daño, ya que tenía blindaje en las áreas sensibles y para la tripulación. También podía transportar en un compartimento interno tropas de infantería para su inserción en el campo de batalla, y eso fue lo que el capitán Bennett vio desde dentro de su aeronave. Cuando uno de los 5 Mi-24 que atacaban a los Boinas Verdes aterrizó para desembarcar tropas que intentarían eliminar a las fuerzas estadounidenses, los F-15 no podían detectar la posición de los soldados aliados. Pero no había mucho tiempo para pensar. El misil Sidewinder, el arma más lógica para destruir el helicóptero, no podía fijar su objetivo. La alternativa que quedaba para atacar a una distancia segura y asegurarse de destruir el objetivo fue lanzar una bomba guiada por láser, bomba guiada por unidad 10 de casi 1 tonelada al helicóptero. En el momento en que Bennett fijó el láser en el objetivo y soltó la bomba, el Hind comenzó a despegar. La aeronave rápidamente giró y empezó a acelerar, mientras la bomba se acercaba cada vez más. Fue entonces cuando la enorme bomba alcanzó el objetivo de lleno, atravesando los rotores y la cabina para finalmente explotar con violencia.
vi un gran destello y podía ver pedazos volando en todas direcciones. Ella mandó ese helicóptero al infierno. Casi vaporizó toda esa porquería, dijo Bennett más tarde. Con el paso de los años, las victorias del Eagle seguirían acumulándose, sin pérdidas comprobadas en combate. Pilotos israelíes, sauditas y estadounidenses llegarían a la marca de 104 victorias en el aire, con sus víctimas siendo casi una familia entera de MiGs modernos, Mirage F-1, un avión de transporte y ese helicóptero Hindiraki. El F-15 inicialmente sería reemplazado a finales de los años 90 y principios de los 2000 por otra aeronave que alcanzó el estatus de dueña de los cielos, el F-22 Raptor. Pero cambios en el presupuesto estadounidense, con cambios de enfoque de las Fuerzas Armadas, redujeron el número de ejemplares del Raptor comprados, permitiendo que el Eagle siguiera volando por algunas décadas más. Pero fue en 2021 cuando una noticia tomó a todos por sorpresa. Se anunció una nueva variante del F-15, cuya producción había terminado en 2004. El nuevo modelo, llamado F-15EX, servirá para reemplazar los ya antiguos ejemplares de los modelos C y D, utilizados para la defensa aérea. Un punto muy polémico del F-15EX es su precio unitario, que es más caro que un F-35, siendo $2 millones por encima del precio del cazafurtivo de quinta generación. Lo que una vez más se ve es el aprendizaje con el pasado de la Fuerza Aérea estadounidense. Los F-35 son aeronaves multimisión diseñadas con otra capacidad en mente. Los nuevos F-15EX son necesarios para la superioridad aérea y deben complementar a los F-22 Raptor en su tarea de destruir aeronaves enemigas. Un movimiento que reafirma la posición norteamericana de seguir siendo líder durante las próximas décadas, manteniendo el control de los cielos en todo el mundo. Si te gustó este video, entonces compártelo con tus amigos, pero también danos un like. Y no olvides suscribirte a Sala de Guerra para no perderte nada más. Yo me despido por ahora, te agradezco nuevamente por tu audiencia y un fuerte abrazo de parte de Sala de Guerra.